los tanques de Putin se enfrentaron a uno de los mayores desastres de esta guerra en Ucrania. Con inteligencia y estrategia, Kiev desmanteló una brutal amenaza que podría haber cambiado el curso del conflicto. Putin había organizado una contraofensiva con más de 50,000 soldados, incluyendo 10,000 norcoreanos, así como decenas de tanques listos para aplastar la resistencia ucraniana y retomar la región de Kursk, actualmente bajo control ucraniano. Creía que la victoria estaba asegurada y que sus fuerzas serían imbatibles. Sin embargo, Ucrania anticipó y preparó una trampa devastadora que diezmó a los blindados rusos, convirtiendo una prometedora ofensiva en un desastre total para Moscú. En este video, revelaremos cómo Ucrania superó a Rusia una vez más, las importantes pérdidas sufridas por las fuerzas de Putin y lo que esto significa para el futuro de la guerra en Kursk. La situación comenzó cuando Ucrania buscaba consolidar su avance en la región invadida, mientras Rusia intentaba establecer posiciones estratégicas al este del río Snag. El objetivo ruso era claro: destruir la cabeza de puente ucraniana en Kursk y cortar las rutas de suministro del enemigo. A pesar de algunos avances iniciales, Rusia no logró superar las defensas naturales del río, que actuaban como una barrera infranqueable ante ataques directos. Ante esta dificultad, Putin decidió cambiar de estrategia. En lugar de insistir en atacar directamente las fortificaciones cercanas al río, envió refuerzos para intentar romper las líneas defensivas al norte, en la zona de Tolstoy Lug. El objetivo era cortar las vías logísticas ucranianas y, al mismo tiempo, abrir camino para atacar una región vital llamada Novovivka, al este de Kursk. Esta ubicación se considera crucial para Ucrania, y Putin ya había intentado capturarla en ofensivas anteriores, todas fallidas. Durante 5 ataques consecutivos, los rusos sufrieron numerosas bajas, con un estimado de 300 soldados rusos y norcoreanos muertos o heridos. Además, al menos 18 de los 29 vehículos blindados enviados por Moscú fueron destruidos. Aún así, Putin insistió en atacar Tolstoy Lug en diciembre, creyendo que tomar esta posición allanaría el camino para ofensivas directas contra Novovivka. Según Euromaidan Press, Rusia envió varios vehículos blindados para cruzar un gran embalse al norte de la región. La idea era avanzar rápidamente y obligar a Ucrania a abandonar sus defensas. Sin embargo, los ucranianos ya habían anticipado este movimiento. Drones equipados con cámaras térmicas monitoreaban constantemente la zona, detectando cada movimiento del enemigo. Cuando los vehículos blindados rusos comenzaron a cruzar el embalse, Ucrania reaccionó de inmediato. Las tropas ucranianas lanzaron misiles antitanque Javelin, con ojivas capaces de penetrar blindaje pesado con extrema eficiencia. En cuestión de minutos, varios vehículos blindados rusos estaban en llamas, convirtiendo el avance de Moscú en un caos. Los soldados supervivientes intentaron huir, pero los drones de ataque ucranianos con vista en primera persona, FPV, los localizaron y neutralizaron. La destrucción de la primera oleada rusa fue completa, lo que obligó a Putin a replantearse sus próximos pasos. Lo cierto es que Rusia no solo intentaba capturar a Tolstoy Lug, la intención de Putin era obligar a Ucrania a revelar sus posiciones de fuego, sacrificando soldados y vehículos para obtener información. Sin embargo, los ucranianos ya lo sabían y estaban un paso por delante. En cuanto la segunda oleada rusa avanzó, con tanques y blindados pesados, cayó directamente en una trampa. El terreno había sido minado de antemano, y los rusos se vieron obligados a seguir rutas estrechas donde les esperaban trampas antitanque, conocidas como dientes de dragón. Estas estructuras de hormigón, utilizadas desde la Segunda Guerra Mundial, inmovilizaban los tanques, convirtiéndolos en blancos fáciles. Mientras tanto, la artillería ucraniana y los drones armados completaron la labor de destrucción. Las fuerzas de Putin quedaron atrapadas, sin posibilidad de maniobra, y fueron bombardeadas sin descanso. Cada oleada de ataque fue derrotada con precisión. Los tanques inmovilizados explotaron al recibir impactos directos, y muchos fueron abandonados por sus tripulaciones en fuga. La escena descrita por Euromaidan representa un verdadero campo de destrucción, con vehículos blindados rusos ardiendo cerca de Tolstoy Lug. A pesar de pequeñas victorias en otros frentes, Moscú aún no ha logrado avanzar hacia Novovivka, y Putin se enfrenta ahora a una crisis estratégica. El fracaso en Tolstoy Lug no es un caso aislado. La 24 Brigada de Asalto Ucraniana afirma que los rusos perdieron tantos vehículos en esta ofensiva que ahora dependen casi exclusivamente de ataques de infantería. Sin vehículos blindados de apoyo,
las tropas rusas se convirtieron en blancos fáciles para drones kamikazes y emboscadas. Ucrania ha demostrado una vez más que comprende los patrones de ataque del enemigo y siempre está preparada para explotarlos. El error de Putin fue subestimar la preparación ucraniana y repetir tácticas que ya habían fracasado en los meses anteriores. Esta falta de innovación estratégica recuerda a la guerra de 2008 contra Georgia. En ese conflicto, Rusia desplegó reclutas mal entrenados, vehículos obsoletos y comunicaciones deficientes. En tan solo 5 días, Georgia logró destruir o capturar 93 piezas de equipo ruso, incluyendo tanques y aviones. Hoy, en la guerra en Ucrania, el escenario no es muy diferente. A pesar de las reformas anunciadas en las Fuerzas Armadas rusas, el país aún recurre a ataques masivos, basados en la gran cantidad de soldados y vehículos blindados, sin mejorar sus tácticas militares. La previsibilidad rusa es lo que ha permitido a Ucrania lograr victorias estratégicas, como la trampa de Tolstoy-Lug. El sistema de defensa ucraniano es multicapa, con drones, minas y misiles antitanque que trabajan conjuntamente para crear zonas de destrucción. Este enfoque obliga al enemigo a entrar exactamente donde Kiev quiere, incluso cuando los rusos se dan cuenta de su error. Ya es demasiado tarde. Muchos tanques son destruidos incluso antes de alcanzar posiciones avanzadas, y la logística rusa sigue siendo caótica. Además de la falta de adaptación, Rusia se enfrenta a una grave escasez de equipo moderno. En los últimos meses, vehículos blindados pesados como el BTR-82 han comenzado a desaparecer del campo de batalla, siendo reemplazados por vehículos más frágiles como BMP, BMD e incluso tractores armados. Los datos indican que, entre octubre y noviembre, Moscú perdió 364 vehículos de combate, tanques y camiones, especialmente durante los combates en Tolstoy-Lug. Esta falta de medios pesados limita gravemente la capacidad ofensiva de Rusia. Aunque Rusia ha recuperado cerca del 40% del territorio perdido en Kursk, su estrategia sigue presentando limitaciones. La superioridad numérica -50.0 soldados contra unos 20.0 ucranianos no ha sido suficiente para superar las bien estructuradas defensas de Kiev. La batalla de Tolstoy-Lug es una clara prueba de ello. Las fuerzas rusas persisten en repetir maniobras fallidas, mientras que Ucrania, con tácticas astutas, logra neutralizar cada avance e infligir pérdidas devastadoras. La gran pregunta es, ¿aprenderá Putin de estos errores? ¿O seguirá sacrificando tropas y blindados en vanos intentos de romper las líneas ucranianas? El futuro de la guerra en Kursk sigue siendo incierto, pero las señales apuntan a un conflicto prolongado, con un coste humano y material cada vez mayor para Moscú. Mientras tanto, Ucrania sigue demostrando que puede mantener su ventaja estratégica, incluso cuando se enfrenta a un enemigo numéricamente superior.